de AINES. Esperen que minimizo esto, perdón. Esperen que hice lío. Denme un segundo. Ahí está. Bueno, eh, la clase hoy es de AINES, esta sigla tan conocida. Antes se le decía también DAINES con D, drogas antiinflamatorias, bueno, en fin. Son los antiinflamatorios no esteroides, son fármacos muy utilizados, muy frecuentes, muy antiguos. Vamos a charlar algunas cosas de esta. Como siempre voy a tratar de señalarle qué es importante y qué no, pero bueno, ya. Ya hemos aclarado que a veces eso presta confusión, así que vayan tomando apunte y vayan viendo qué les parece. Bueno, nada, esto es un poco para que vean la antigüedad de los fármacos, en este caso de la aspirina, que tiene muchos años. Por supuesto que a lo largo del tiempo ha ido cambiando la utilidad, sobre todo la indicación. Tal es así que hoy se usa en la inmensa mayoría de los casos diferente a cómo se usaba, pero lo cierto es que son muy antiguos, ¿no? Eh, Acá hay, siempre atrás de todo esto, esto es una realidad, hay una cuestión también comercial y de intereses y miren la cantidad de fármacos que hay, entonces de este tipo, que también tiene que ver con la antigüedad, con la competencia en la industria entre los diferentes, ¿cómo es? Laboratorios. Estos son fármacos de tanta utilidad y de tanta cotidianeidad que todo laboratorio quiere tener su forma farmacéutica, intentando mejorar a lo mejor algún aspecto o lo otro. Bueno, y esto ha ido dando lugar a una cantidad importante de AINES, ¿no es cierto? Eh, por eso también se pregunta si ha habido realmente mejoras o si solamente se han hecho esto de yo también, de Michu, esto es de decir, bueno, si todos los laboratorios tienen un AINE, yo tengo que hacer el mío y en realidad no es que mejoré la molécula, sino que tengo que sacar una forma farmacéutica y demás. Bueno, lo cierto es que algo de todo esto hay. Lo importante es que son antiguos, son muy utilizados y hay un montón de formas y de marcas y de opciones que ustedes verán, pero en definitiva por algo se siguen usando las mismas, ¿no? Bien, como siempre hablamos, mecanismo de acción es importante y acuérdense esto, que es algo lógico. A ver, si el diclofenac, si el ibuprofeno, si el paracetamol, si la aspirina, si el ketorolac, son fármacos que se usan todos los días en todas las poblaciones, desde pediátrico hasta adultos mayores, con diferentes utilidades, debo saber el mecanismo de acción, sí o sí. Entonces, son dos o tres datos, pero tienen que saberlo. Todo parte de la membrana de la membrana bilipídica o estos fosfolípidos de membrana, ¿tá? Donde actúa la fosfolipasa, que es la enzima que da origen al ácido araquidónico a partir de esa membrana bilipídica, ¿tá? Y a partir del ácido araquidónico se obtiene la ciclooxigenasa, ¿tá? Este catalizador biológico que da origen a tromboxanos y prostaglandina. De la misma forma que les digo que es importante el mecanismo de acción, le digo que a lo mejor no es tan importante conocer cada una de las prostaglandinas y toda su historia. Lo importante es que sepan que a partir de los lípidos de las membranas celulares, a partir de la fosfolipasa se obtiene el ácido araquidónico da origen a la ciclooxigenasa y la ciclooxigenasa da origen a las prostaglandinas y los tromboxanos. Hasta ahí con esta diapo, obviamente ustedes verán que hay una línea de la lipooxigenasa, pero no es lo que nos ocupa el día de hoy, no es nuestro objetivo, sino esta columnita, esta flechita o estas flechitas que ven acá. ¿De acuerdo? Bien. Y acá viene un dato importante, ¿tá? Que es esto de la COX-1 y COX-2, que la COX es la abreviatura a la ciclooxigenasa, y hay diferencia entre una y ella, ¿no? La COX-1 es constitutiva, está en la mayoría de los tejidos.
Yo les voy a resumir ahora con un círculo lo importante de este párrafo, pero se los digo para acompañar la diapo puntualmente. La COX-1 y la COX-1 es la estructural, la constitutiva, que da origen digamos, que en realidad que participa en los procesos eh, de los órganos y sobre todo tiene que ver con la protección por mejorar la circulación en la mucosa gástrica y la protección por mejorar la circulación en el riñón. Ese es el dato que vamos a estar hablando, sobre el que vamos a estar hablando y dando vuelta a lo largo de la charla. ¿Está? La COX-2 es inducible, es la que ahora vamos a ver que tiene mucha participación en los procesos inflamatorios, ¿tá? Y en definitiva, para ir arrancando con un concepto importante y ya instalarlo, la COX-2 inducible, vamos a decirle inflamatoria, es la que queremos controlar con los AINES, y la COX-1 constitutiva, como es protectora sobre todo de riñón y estómago o mucosa gastrointestinal, es la que no querríamos inhibir, ¿no es cierto?, con estos AINES. El problema, como vamos a ver, es que es difícil la inhibición selectiva. Conceptito importante, COX-1, COX-2. Bien. Un poco de lo mismo, en otro esquemita, pero acá aparece algún dato más, en donde vemos que a partir de los fosfolípidos de membrana y la fosfolipasa aparece el ácido araquidónico, a partir de él la ciclooxigenasa, a partir de la ciclooxigenasa 1 y 2 las prostaglandinas, y acá ya vemos que hay prostaglandinas que tienen funciones inflamatorias, pero también protectoras gástricas, renales, y aparece la antiagregación, por ahí más, digamos, como es eh, más asegurada por los tromboxanos, ¿tá? Y no tanto por la prostaglandina, como vamos a ver después. Bien. Eh, lo mismo, un poco más de lo mismo, en donde además de las prostaglandinas, y a partir de las COX, de la ciclooxigenasa, se sintetiza la prostaciclina y los tromboxanos, por supuesto que son todos este, moléculas y sustancias químicas similares, pero similares no son iguales, entonces alguna diferencia hay entre ellas, y ahí vemos, por ejemplo, que los tromboxanos son agregantes. Por ahí las prostaglandinas son más antiagregantes, al igual que las prostaciclinas, y entonces en todo este equilibrio de las prostaglandinas que generan inflamación, de los tromboxanos que generan, cuando uno habla de inflamación, en realidad habla del combo, ¿no? De la inflamación, dolor, fiebre y demás. Eh, Hay, digamos, dentro de estos elementos está el tromboxano con más función agregante, la protección del estómago de la mucosa gástrica y los riñones, la antiagregación. Entonces, todo esto se va regulando, y todo esto es lo que nosotros vamos alterando con los AINES, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros quisiéramos hacer, es obtener una molécula que solamente controle el estado inflamatorio, de dolor, de rubor, de edema, de fiebre. Pero bueno, lamentablemente a veces también pasa esto, y entonces impactamos sobre la mucosa gástrica y la función renal, y también terminamos, digamos, influyendo sobre la agregación plaquetaria, a veces a favor y a veces en contra. Por eso, bueno, es de común conocimiento el tema de la gastritis o las úlceras que generan estos fármacos, sobre todo cuando se abusa y cuando se usan en dosis que no corresponden, ¿no es cierto? Bien, ahora, esto, como quien dice, como el Padre Nuestro, chico, esto es algo tan simple como útil, real, utilizado, y no puede faltar en la cabecita de ustedes a partir de esta diapo. Los aires tienen efectos analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes. Como no los veo y no le estoy viendo la cara, no sé si entienden lo que es sobre todo antiagregantes, supongo que sí, pero aclaramos que digamos, antiagregante se refiere a inhibir la agregación plaquetaria, lo cual tenía que ver, si ustedes lo deben tener más fresco que yo, con la hemostasia primaria, muy relacionada con las mucosas, ¿tá? Bueno, justamente los AINES
impactan sobre el estado de agregación y pasan a ser antiagregantes. Ahora, como todo, esa lista de fármacos, si bien son similares y comparten estos efectos, después hay particularidades, ¿no? Hay fármacos que son más antipiréticos, hay fármacos que son más antiagregantes, hay fármacos más antiinflamatorios, perdón, y más analgésicos, o a lo mejor más analgésico y antipirético que antiinflamatorio, y gracias a Dios son pocas por ahí las excepciones importantes que las vamos a hablar porque eso también quiero dejarlo en claro. Pero bueno, efecto farmacológico de los AINES: analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antiagregantes. No se olviden del antiagregante porque en más de un apunte por ahí aparece analgésico, antiinflamatorio, antipirético y se olvidan de este cuarto. Siempre pregunto lo mismo. Ustedes me ven la flechita acá del mouse, ¿no? Sí, Sí, profe. sí, sí. Bárbaro. Un poco más de lo mismo, ¿tá? Pero siempre, digamos, acá hay un reportecito de un apunte. Esto después lo leen tranquilo porque en realidad es lo mismo. A lo mejor aparece algún dato más. Muchas veces ponemos estas diapos para aclarar algo, pero lo importante es lo que acabamos de hablar. Fíjense que ahí simplemente hace alguna mención del efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético. Lo importante es que sepan cuál es la función. Y miren, a propósito de lo que yo decía, justamente este fragmento de la bibliografía no incorpora la función antiagregante, ¿no? Entonces, por eso también, digamos, quería aclarárselo y que lo sepan, ¿está? Bien. Em, bueno, algunos datos. El efecto analgésico puntual de los AINES. Tienen menor eficacia analgésica que los opioides. Estas son algunas generalidades. Ustedes saben que los opioides son estos fármacos como la morfina y sus derivados. Seguramente conocerán eh, el tramadol. eh, bueno, la metadona, hay muchos fármacos que se usan mucho en oncología, en medicina del dolor, que son derivados de opioides. También está un poco ahí divulgado el tema del fentanilo, que también es un analgésico que se usa para más de una cosa, pero es un analgésico de este tipo. Bueno, estos no, estos son un escalón de control del dolor menor, inferior, y justamente uno en términos de dolor hace eso, escala, ¿no es cierto? Estos fármacos serían un escalón menor y con esto se comenzaría. Tienen similar eficacia analgésica entre ellos. Acá hay mucha. Recuerden que siempre hablamos de la variabilidad entre los pacientes, que tiene un poco que ver con lo hereditario, con la genética. Eso es algo que se ve todos los días. Hay gente que uno le calma el dolor de cabeza, otro que no. Gracias a Dios, cada uno sabe qué es lo que mejor le hace, pero en definitiva tienen todos una capacidad analgésica similar, no igual, pero similar, ¿tá? Son eficaces en los dolores leves a moderados, tienen un efecto techo. Esto significa que por más que lo demos cada una hora, esto lo único que se obtienen son efectos adversos, pero no es que a más dosis, más efecto, ¿tá? Y bueno, tiene un efecto ahorrador de opioides. Esto significa que, bueno, al utilizar esto evitamos usar muchas veces medicamentos más potentes como los que mencionábamos previamente. Bien. Profe, Bueno, ¿te puedo hacer sí, una pregunta? dale. O sea que, por ejemplo, cuando alguien se siente mal y se toma dos Ibupirac, ponele, eso, o sea, es peor, o sea, es más tóxico que, no es que se combina, ¿Dos no sé ibupirás si me expliqué bien, juntos? perdón. Claro, ¿Quién hace eso? no sé, yo Ah, escuché que por ahí lo hacían no, como, mira, me siento mal y se toman dos Ibupirac de 600, no, no, ponele. no. ¿De cuánto? ¿Viene de 600 o no me estoy Sí, equivocando? había Ah, hay varias presentaciones de 400, 600. No, no tiene ningún sentido. No, no, es solamente, digamos, el efecto placebo que todo fármaco tiene. Yo después le voy a dejar ahí, como siempre, una tablita con valores, digamos, con dosis, pero eso en sí no tiene mucho sentido. A ver, el tema es así. Estoy viendo la diapo y no sé quién me habló,
pero igual es para todos. El tema es así. En los fármacos hay dosis máxima y dosis mínima efectiva que son bien conocidas y están bien reguladas, ¿no es cierto? A ver, en el diclofenac la dosis es a ver, vienen diclofenac, porque también depende si vienen comprimidos o ampolla. Los diclofenac vienen de 50 miligramos o de 75, ¿no es cierto? No me acuerdo bien si hay alguna presentación de 150 miligramos, pero el tema es así. El diclofenac, la dosis máxima día es 150 miligramos. Si vos te tomás tres comprimidos de 50 en el mismo momento, bueno, alcanzaste la dosis máxima. Lo que pasa que no tiene mucho sentido porque a lo mejor una sola dosis de 50 te era efectiva, ¿tá? Ahora, si uno se conoce tanto de forma tal que dice, si yo no me tomo 150 miligramos, no me pasa el dolor, bueno, tomate tres comprimidos de 50, pero tenés que saber que por un día no podés volver a tomar, a ver, en términos teóricos, ¿no? Nadie dice que si se toma un 50 miligramos más va a terminar en terapia intensiva, pero estamos hablando de lo teórico y lo que está descrito en términos de dosis máxima. Entonces, si vos sabés que el paracetamol, viste que viene de 500 miligramos y un gramo, si vos decís, a mí 500 miligramos no me es muy útil, yo tomo un gramo, y agarra dos comprimidos de 500 y se lo toma junto, no está mal, porque la dosis máxima es de 4 miligramos, perdón, 4 gramos día, eh, y ahí estaría tomando un gramo, y es cierto que vienen presentaciones de un gramo, entonces si vos tomás dos de 500 es como tomarte una de un gramo. Eso está bien. Ahora, lo que yo interpreto es que vos hablás de esta gente que agarra dos o tres comprimidos y se lo toma como si fuesen tic-tac sin tener la valoración que yo te estoy diciendo. Esto es como todo. Cuando uno tiene el criterio y entiende lo que está haciendo, es válido. Che, ¿me das un paracetamol? Sí, acá tengo. ¿Tenés el de un gramo? No, tengo de 500. Bueno, dame dos, porque yo tomo un gramo que me gusta, me es más efectivo. Eso es válido, porque tiene un concepto detrás. Ahora, me voy a tomar tres diclofenac de 75 juntos porque quiero que me haga efecto rápido. No tiene ningún sentido, ni ningún asidero, ni ningún sustento, ¿me entendés? Eso es una desprolijidad. ¿Me entendés más o menos? Moraleja, si es criterioso lo que se está tomando dos juntos, bueno, válido. Ahora, si es una creencia, qué sé yo, un impulso, no. ¿Te respondí más o menos? Sí, profe, gracias. Bueno, en definitiva todo depende de la dosis máxima. Bien, bueno, son ácidos débiles con alta unión a proteínas. Acuérdense que muchísimos fármacos se transportan por proteína, por no decir la mayoría o todos, sobre todo la albúmina, ¿tá? Tienen inicio de acción lenta de 20 miligramos, perdón, de 20 minutos a una hora. A lo mejor esto tiene que ver un poco con lo que vos decías, querer que funcione más rápido. La mucosa gástrica va a absorber a medida digamos, con los tiempos de la mucosa gástrica, ¿no? De la cantidad de pastillas que uno le dé de alguna forma, ¿no? Deben administrarse por varias veces por día, sobre todo haciendo hincapié por ahí en los vía oral, ¿no? Bien. Ahora, otra diapo fundamental, chicos, otra diapo importante. Efectos adversos son estos: gastrointestinales, función renal, un poco esto de lo que fuimos tanteando, hablando, coagulopatías, si hablamos de que tienen efectos antiagregantes, entonces tienen efecto en la coagulación, y si eso, digamos, sucede en forma severa, va a haber una coagulopatía o si eso no es buscado, porque a veces buscamos efectos antiagregantes terapéuticos, ¿no? Puede haber hipersensibilidad, como la gran mayoría de los fármacos, las alergias al diclofenac son frecuentes, y hepatopatías, porque tienen mucho que ver con la vía de metabolización, ¿de acuerdo? Bien. Efectos sobre la coagulación, bueno, si son antiagregantes, puntualmente van a generar hemorragias que pueden ser perioperatorias o el riesgo de hematoma, sobre todo a nivel central, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasa con las hemorragias perioperatorias?
Ahí está. En la mayor parte de las cirugías no tiene trascendencia clínica, es decir, si bien hay que ser muy respetuoso y esto es exactamente así, la realidad es que son pocos los pacientes que tienen sangrados severos, incontrolables por tomar alguno de estos fármacos, pero hay que conocer que si en lo posible cuando se programan cirugía hay que suspender la aspirina, que es lo que generalmente se toma crónicamente, ¿no? Su discontinuación debería considerarse en cirugía donde la hemostasia óptima es crítica, o sea, siempre antes de los procedimientos se pide coagulograma porque es una de las valoraciones prequirúrgicas, así sea para endoscopía y cuestiones menores. Entonces, si hay hemostasia no óptima, por supuesto que se va a cuidar el consumo de estos fármacos. En paciente con hemostasia alterada, el uso de AINES puede tener repercusión clínica, bueno, por supuesto, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con la hipersensibilidad? Es algo baja en niños, en adultos sucede un poco más. Puede haber asma, rinitis, pólipos, sinusitis o cuestiones predisponentes, ¿está? Y bueno, siempre estuvo esto circulando, que cuando hay una alergia perdón, a aspirina, no deberían utilizarse los AINES por lo que se llama reacción cruzada, que es esto de, a lo mejor el diclofenac es diferente a la aspirina, pero como comparten algunas características farmacológicas, químicas y demás, habría una reacción alérgica o una hipersensibilidad cruzada, y entonces uno tendría que tener cuidado con lo demás. Es medio lo que sucede a veces con la penicilina, la amoxicilina y la cefaloporina, que si bien son antibióticos diferentes, puede haber reacciones cruzadas, ¿no? El paracetamol puede ser una alternativa. El paracetamol, lo vamos a ver en un ratito, es un fármaco medio particular que trae discusiones y yo ahora se las voy a tratar de aclarar porque todos los años tenemos alguna cuestión con el paracetamol. Pero sepan que el paracetamol es uno de los más bonitos en la farmacología porque se puede dar casi en todos los escenarios donde no se pueden dar otros medicamentos. ¿Estamos? Así que en alérgicos a aspirina, lo que se podría utilizar el paracetamol como estrategia. Un dato, chicos, para que ustedes guarden esto por ahí es más entre paréntesis. Las alergias tienen que estar documentadas, porque ahora cuando ustedes salgan al terreno y a hacer prácticas digamos, hacer interrogatorios, viste, generalmente la gente dice que es alérgica a cosas. Esto es delicado porque uno tiene que registrarlo y darle bolilla, pero de 10 personas que te dicen que son alérgicas a tal o cual cosa, 9 no están estudiadas y no tienen el documento, no tienen ya sea el PRAC test o la evaluación por un alergista que lo documente. Entonces, bueno, nada, sepan el dato. Hay que respetar mucho los pacientes cuando te dicen que tienen alergia, pero también es cierto que a veces no es tan así. Ese es un dato nada más agregado para ustedes. Bien, había una entidad que ya al dejar de usarse aspirina, como se usaba en otra época, fue desapareciendo, que era el síndrome de Reye, que digamos, el resultado de utilizar aspirina, ácido acetil salicílico en niños, y tenía, bueno, algún compromiso central, ¿no es cierto? Alguna cuestión de encefalopatía y demás. Esto estaba descrito, siempre tuvo repercusión clínica porque los chicos siempre tienen repercusión clínica, es así, lo que pasa en los niños es como que se le tiene mucho cuidado, fíjense, sin querer incluso el cartel de cuidado que está ahí. Lo cierto es que ya la indicación de aspirina en chicos por ahí no es tanta porque hoy tenemos, por ejemplo, el paracetamol. Entonces, bueno, ha disminuido mucho este síndrome, pero ha sido descrito durante muchos años y está bueno acá señalarlo, ¿no? Perdón, profe, y una pregunta. ¿Qué genera Mm. este síndrome? Mirá, vamos a leerlo ahí para que quede. Síndrome de Reye, una enfermedad infantil muy infrecuente que se distingue por una encefalopatía hepática que siga un proceso vírico y que tiene una mortalidad del 20 al 40%. En el Reino Unido, la incidencia de este síndrome ha registrado una notable disminución a partir de la retirada del ácido acetilsalicílico para uso de población pediátrica. Era la utilización de aspirina. En procesos virales en niños que terminaban dando una encefalopatía, una cuestión central.
cuando en realidad, cuando estas entidades clínicas aparecen, se suspende inmediatamente los fármacos, entonces, bueno, queda como algo anecdótico. Lo que te quiero decir es que por ahí se ha suspendido de inmediato y ha pasado a ser infrecuente y poco estudiado, ¿no? Profe, perdón, cuando Sí, dijiste que en el caso de la alergia a las aspirinas no se utilizan en sí AINES, ¿es cualquier tipo de AINES o, por ejemplo, o sea, quiero decir, pueden ser los selectivos, los preferenciales, los no selectivos, o es tipo elimino cualquier tipo de AINES menos los de baja mira, inflamación como el paracetamol? te entiendo, está bien la pregunta, yo te lo respondo y también te lo aclaro. Eso es un concepto que un poco discutido en el sentido de que es un poco antiguo, ¿no es cierto? Eh, y la alergia a la aspirina tiene que estar bien documentada. Entonces, te respondo, si una persona es alérgica a aspirina y te dice, mira, a mí me dieron aspirina una vez y yo tuve edema de glotis y casi me muero. En ese caso, y está documentado porque acá tengo la epicrisis de la internación donde dice alergia o hipersensibilidad, si querés, a ácido acetil salicílico con edema de glotis documentado. En ese caso, uno tiene que ser muy cuidadoso con la mayoría de los AINES restantes. O sea, vamos a decir en términos prácticos, con todos. ¿Tá? Lo que uno haría ahí es hacer una consulta con un alergista y a lo mejor se hace una prueba. Yo ahí ya no sé exactamente de hipersensibilidad con algún estrato no sé, de acetilsalicílico y se documenta si es así. Pero si lo fuera, sí, se utilizaría paracetamol, que es un fármaco que uno sabe que por el mecanismo de acción y por sí, su función, no tendría esta reacción cruzada, ¿no es cierto? Eh, pero la realidad es que es un concepto un poco antiguo y que por ahí vos fijate que con la cantidad de pacientes que usan aspirina, por que han tenido infartos, que han tenido ACV. Ustedes no sé si se van a acordar, creo que son chicos, pero había propagandas que deliberadamente sugerían aspirina para evitar infarto, propaganda, digo, de la televisión, que consumía todo el mundo, y la gente se compraba y tomaba la aspirina, que en su momento venía de 500, la valla aspirina de 500 miligramos, y la realidad es que no se ha visto mucha esta alergia a la aspirina que generaba situaciones tan complejas. Por eso te digo que es un concepto antiguo, pero es muy difícil también desterrarlo porque si le pasa a uno es como que vos no estabas prevenido. Entonces, en un paciente documentadamente alérgico a aspirina, uno tendría cuidado con los demás AINES y utilizaría paracetamol. Esa es un poco la explicación. Listo, profe, Me- gracias. no hay por qué. Bueno, falla renal, un poco hablábamos de la protección de las COX a la función renal, y en esto también están implicados los AINES, ¿no? En el riñón existen COX-1 y COX-2, las prostaglandinas juegan un rol fisiológico porque aumentan la función, perdón, el filtrado renal, en estados de hiperperfusión, el manejo del sodio, el agua, los AINES aumentan el riesgo de fallo renal. El tema es así. La circulación renal es muy importante, está muy regulada. Acuérdense de las arteriolas aferentes y eferentes, toda la cuestión tubular, eso está todo muy regulado y las prostaglandinas juegan un rol importante en la dilatación de esos vasos y la circulación del riñón para que funcione bien toda la parte de filtrado, ¿no es cierto? Como los AINES comprometen este tipo de circulación alterando la COX-1, bueno, aumenta el riesgo de falla renal y como todo esto tiene que ver con el sodio y el agua, acuérdense que el sodio arrastra agua, puede haber edemas, hipertensión arterial y demás, es todo una consecuencia, ¿no es cierto? Lo importante que tienen que saber es que la circulación renal está bastante garantizada cuando todo funciona fisiológicamente y cuando uno empieza a utilizar los AINES impacta en las COX-1 y sobre todo en la COX-1, impacta sobre la circulación renal y termina impactando sobre el filtrado.
¿Y qué nos queda? Hepatopatías, muy bien. Incidencia, un caso, 1,1 casos por cada 100.000 prescriptores. Bueno, eh, nada, hay un montón de, digamos, cada fármaco, cada efector regulador, cada país va haciendo su experiencia. Queda un poco esto anecdótico de que hay países que han suspendido algunos fármacos, otros que no. Ahora también lo vamos a ver un poco con la dipirona, que es algo muy conocido. Lo que yo les quiero dejar acá en claro es el paracetamol, porque el paracetamol es un fármaco que tiene muy poco efecto adverso, se usa muchísimo solo combinado con otros AINES, combinados con opioides, pero tiene un efecto adverso que es peligroso, que la verdad, en mi experiencia, gracias a Dios, no lo he visto, pero es la hepatotoxicidad y la necrosis hepática, digamos, un estado de hepatitis, en este caso tóxica o farmacológica, muy importante. Y esto es cuando se superan 4 gramos por día. No estamos diciendo que el paciente o la persona que toma 5 gramos por día le va a explotar el hígado, chicos. No sean literales. Lo que significa es que hay 4 gramos por día como dosis máxima de paracetamol, y ese número me gustaría que lo registren, tal, que lo guarden. El paracetamol tiene una dosis máxima de 4 gramos día. Esto significa que se puede dar 1 gramo cada 6 horas. O 500 miligramos, bueno, saquen la cuenta, pero generalmente cuando uno usa la dosis máxima es 1 gramo cada 6 horas, ¿tá? Y que tiene que tratar de no superar esa dosis. ¿Tá? Lógicamente, a medida que uno toma más paracetamol, digamos, más dosis que esa, más riesgo de esta hepatitis puede haber. eh, y está descrito en todos lados, así que evidentemente hay que tener ese cuidado. De la misma forma, las personas que se mantengan en estas dosis, 4 o menos gramos por día, tienen muy poco riesgo de hepatotoxicidad. Esto se extiende un poco a los demás fármacos, pero el dato del paracetamol es que superando las dosis máximas puede ser hepatotóxico y en estado, digamos, y en un grado severo importante. Bien. Un poco esta es la diapo que ustedes tienen que saber bien. ¿Cuáles son los órganos afectados por estos fármacos? Y nos queda el tubo gastrointestinal. Esto es de público conocimiento. Todos sabemos que el diclofenac, que el ibuprofeno, el amigo de la compañera de ustedes que se toma dos ibupirac juntos, no sé qué hacía, tiene riesgo de lesión gástrica. Y tiene que ver con lo mismo, chicos, porque las prostaglandinas, la ciclooxigenasa 1, que es la que garantiza la circulación por medio de las prostaglandinas de la mucosa gástrica, es inhibida por estos fármacos. Se cree que también tiene algo que ver el efecto local de la pastilla en la zona del estómago, pero en realidad también se contradice un poco, porque los fármacos endovenosos también generan estos estados gastrointestinales. Pero en definitiva, la úlcera sintomática, la úlcera complicada, ni hablar, la hemorragia gastrointestinal y la perforación son las situaciones terribles, las emergencias que pueden generar estos fármacos. Y esto sí es conocido y esto sí es frecuente. ¿Por qué? Por la cantidad de artrosis, de dolores musculares. Miren, nada, suena gracioso, pero Ricardo Ford no falleció por una úlcera perforada por AINES. Bueno, este chico tomaba de todo tipo de analgésico por su situación dorsal y qué sé yo, todo lo que tenía en la columna, y terminó teniendo una perforación gástrica y una hemorragia digestiva alta, de este origen. Pero sin llegar a ese extremo, es muy común la gastritis, la epigastralgia, la gastritis, la pirosis y las úlceras que se ven en las endoscopías altas por estos fármacos, ¿no? Así que esto, si bien lo describimos a lo último de los efectos adversos de los aparatos, los órganos, los aparatos y sistemas, es dentro de lo más frecuente, sin ninguna
sin ninguna duda, y la perforación de una úlcera es una situación de emergencia clínica. Esto da un abdomen en tabla y un montón de cosas que ustedes ya deben haber visto o van a ver seguramente. Bien. Bueno, está algunos datos de los fármacos más agresivos y menos agresivos. Fíjense que no es casualidad que los que están en barrita roja, que son los más agresivos, ni los conocemos. El piroxicam sí lo conocemos, pero bueno, la verdad que no se usa. Yo que estoy todo el día en ámbito hospitalario y de consultorio, no lo vemos nunca. Eh, y fíjense que los que están en amarillito son dentro de todos los que vemos. Ahí la aspirina está en el medio, pero lo que se usa muchísimo actualmente es la aspirina, lo que se llama la aspirina Preven o la pequeña dosis que es de 100 miligramos, que es, no sé si se acuerdan de la aspirineta chiquita, la rosa que se le daba a los chicos y es una concentración menor, ¿no es cierto? Acá generalmente en estos casos se habla de aspirina de 500 miligramos, que era la valla aspirina, que era un poco más agresiva. Bien, fíjense que ni siquiera está el paracetamol, si no me equivoco. No está el paracetamol. Bien. Y acá está la importancia de esto que hablamos, que recién les decía que sin querer describimos la parte gastrointestinal a lo último, pero en definitiva es lo que más nos preocupa, lo más frecuente, porque lo cierto es que es más frecuente la gastritis o la ulcerita a la alergia, a la hepatitis y a otros efectos adversos. ¿Estamos? Bien, un poquito más de lo mismo. Bien, algunos datos estadísticos, ¿tá? Que la verdad mucho no me interesa que sepan, simplemente decoran. Eh, bueno, ahora, ¿cómo elegimos el fármaco? ¿En base a qué, digamos, no? Bueno, en base a la eficacia, en base a todo lo que vamos a ir aprendiendo en general en la farmacología. Hay un montón de criterios y de cuestiones que uno utiliza, uno lo resume en una diapo, pero ustedes le pueden ir agregando todo lo coherentemente que vayan aprendiendo. La eficacia, por supuesto, si yo sé que un fármaco no es eficaz, no lo utilizo. La seguridad, por supuesto, si yo sé que es analgésico, esto lo vimos en la clase también de anticonceptivos. Si yo sé que un medicamento es analgésico, pero es peligroso porque genera tal o cual cosa, no lo utilizo. La conveniencia, ¿tá? Porque esto tiene que ver, por ejemplo, con la posología. Si una persona le tengo que dar un analgésico a una persona grande que no tiene un buen estatus cognitivo, y le doy un fármaco que se pueda tomar una o dos veces por día y no uno que se tenga que tomar más tiempo, y ni hablar que el costo, ¿no? Esto es un poco, esta diapo es un poco lógica, vamos usando y seleccionando los medicamentos en base a todo lo que tenemos a mano. La experiencia, ustedes a poquito después van a ir viendo que hay cosas hay medicamentos que le gusta más que otros según su experiencia. Yo me acuerdo cuando hacíamos centro de salud, la amoxicilina, pobre, esto no está bien que lo diga, pero era una realidad. La amoxicilina que se daba en el centro de salud era poco efectiva, entonces uno a lo mejor elige otro. Bueno, esto es así, esto existe, y ni hablar que el costo tiene que ver. Nosotros acá laburamos mucho con PAMI y también terminamos indicando un poco lo que a la gente le sale más barato. Esto es una realidad. ¿Tá? Bueno, miren, acá quiero que estén todos no los puedo ver y se los repito porque a mí me encanta verlo acá. Necesito que estén con los oídos abiertos. ¿Están ahí? Que me digan dos o tres si están ahí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, escuchen. Bueno, para interactuar un poco y hacerlo un poco más gracioso, porque si no es aburrido. Bueno, miren, escuchen bien esto. Eh, Acá hay una discusión eterna, en realidad una confusión que la voy a aclarar y que se la cuentan entre ustedes
presten atención porque todos los años tenemos discusión con esto. Pero es porque no prestan atención o nosotros somos pocos claros. Entonces voy a tratar de ser bien claro. ¿Qué pasa saquemos del medio la clonixinato, que no tengo ni idea qué es en términos de que no lo usamos? ¿Qué pasa con el paracetamol y la dipirona en este grupo de fármacos? Porque la discusión ¿es un AINE o no lo es? Y ahí, digamos, aparece el lío. Eh, el tema es así. Miren, yo se los voy a aclarar y después hacemos un repaso de las 2 o 3 diapos. El punto es el siguiente. Los mecanismos de acción del paracetamol y de la dipirona, sobre todo el paracetamol por la gran distribución y utilización que hay, no son del todo claros. Entonces, a veces el paracetamol y sobre todo el paracetamol y la dipirona se excluyen del grupo de los AINE porque, por 2 cosas. Primero, porque el mecanismo de acción todavía no está del todo claro y segundo, porque es un fármaco que no tiene tanto efecto antiinflamatorio ni antiplaquetario. El paracetamol es un muy buen analgésico y es un muy buen antipirético. Obviamente, antipirético me refiero a que baja la fiebre, por la duda que alguien no entienda el término. Antifebril. La dipirona es el antifebril por excelencia. También es buen analgésico, pero no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción. Ahora, ¿por qué aparecen acá? Y porque no lo podemos poner en el grupo de los antihipertensivos, chicos. No bajan la presión. No es porque la pregunta es, si no es un AINE, ¿por qué lo ponen con todos los AINE? Porque no podemos ponerlo en el grupo de los anticonvulsivantes. Entonces, si bien no tienen un claro efecto antiinflamatorio ni antipirético, son muy buenos analgésicos, son muy buenos antipiréticos y entonces los incluimos en este grupo. ¿Soy claro? Sí, ¿Lo profe. podrías repetir, Sí, profe? profe. El paracetamol y la dipirona tienen 2 cosas que hacen que no lo incluyamos 100% dentro de los AINES. No tienen un mecanismo de acción totalmente claro, conocido, y no tienen efecto antiinflamatorio ni antipirético, o por lo menos no tienen un claro efecto antiinflamatorio y antipirético. Entonces, a veces, incluso cuando nosotros hablamos, decimos que no es un AINE y otras veces que sí, entonces ahí se presenta la duda. Lo cierto es que lo ponemos con los AINES, lo terminamos llamando AINES, pero entendemos que todavía no sabemos exactamente si tiene efecto, digamos, cuál es el mecanismo de acción y sabemos que no es antiinflamatorio y que no es antiplaquetario. Ahora, aclarado esto, nadie les va a preguntar en un examen. Pregunta 5. ¿El paracetamol es un AINES verdadero o falso? De ninguna manera, porque eso sería una tontería a partir de lo que estoy hablando. Ahora, si usted encuentra una pregunta, porque ustedes tienen que entender que esto es cuestión de interpretación, y me tomo todo este tiempo, a pesar de que ustedes todavía no hayan preguntado, porque pasa todos los años. Ustedes tienen que entender que hay miles de estas cuestiones dudosas en la medicina y también tienen que interpretar, porque ustedes pueden encontrar una pregunta como esta. Señale cuál de los diferentes AINES no tiene efecto antiinflamatorio. Diclofenac, ibuprofeno, qué sé yo, ketorolac o paracetamol. Y entonces usted dice, pero el paracetamol no es un AINE. Bueno, entiendo que todos sabemos interpretar las preguntas. Eh, aclarada la duda, me anticipé a que ustedes tengan la duda, pero soy claro con lo que expliqué, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes, alguno de todos los de este curso, llega a decir que no entiende, me estoy riendo, no me ven, pero se lo estoy diciendo en forma de chiste, pero si yo me entero que alguno preguntó o se confundió con que si el paracetamol es un AINE o no, le digo a Ezequiel que lo repruebe y lo haga pasar, lo haga volver de año. ¿Soy claro? Sí, Sí. profe.
Sí, Bueno, era un profe. chiste, no voy a hacer eso, pero quiero que quede claro así, porque fuera de joda con esto tenemos un montón de discusiones todos los años. Bueno, aclarado el tema del paracetamol. Entonces, acá después lo leen tranquilo, yo se lo resumo. Acá dice lo que estamos hablando. Yo me adelanté a las diapos, que el paracetamol no tiene un efecto, un mecanismo de acción totalmente claro, probablemente inhiba una isoenzima de la COX, es decir, algunos hasta le llaman COX-3, que sea alguna que estimule o que sí, que estimule algún receptor particular, sobre todo del sistema nervioso central, por eso sería un buen antipirético. Acá paso, chicos, después lo leen tranquilo, pero en definitiva es eso. Acá habla de que habría una inhibición débil de la COX-1 y de la COX-2, que no actuaría en situaciones de mucha inflamación donde hay peróxido, le pongo un ejemplo, en una artritis séptica en estados de lugares de pus, aparentemente no actuaría ahí, sino a nivel más central o de alguna forma de COX que esté más concentrada en el sistema nervioso central, por eso sería muy buen antifebril, etcétera, etcétera. Bueno, si el mecanismo de acción no es claro, no le voy a preguntar yo cuál es el mecanismo de acción del paracetamol, no se preocupen. Ahora, tienen que tener que entender la explicación de que el mecanismo de acción no es muy conocido, de que podría inhibir débilmente la COX-1 o la COX-2 o alguna forma similar de COX, que bueno, esperemos que en algún momento esto se defina. Muy bien, chicos. Con la dipirona ya hablamos, pasó lo mismo. La dipirona tiene una Profe, parte... una Sí, pregunta. sí, De esto que estamos hablando, entonces como sí, no sabemos cuál es el mecanismo de acción preciso, sí. igualmente consideramos que las reacciones adversas y los problemas que causan sí son los mismos que de los AINES. Tu pregunta está perfecta. En realidad, yo, a ver, vamos, yo te respondo para que a vos te quede claro. Sí, lo ponemos dentro del grupo. Pero claro, en realidad es discutido porque, por ejemplo, generan muy poca gastritis, ¿tá? Pero a ver, si hay una confusión mundial, si hay una confusión que nadie sabe exactamente, yo no te voy a preguntar para que vos me respondas lo que nadie sabe, ¿me entendés? Está muy bien tu pregunta. La verdad que genera muy poca gastritis, entonces a lo mejor no tendría el efecto adverso de la aspirina, por ejemplo. Tiene muy poca hipersensibilidad. El paracetamol, chicos, se usa todos los días y la realidad entre nosotros es que nadie tiene problema. Uno cree que el mecanismo de acción no sabemos si es exactamente igual porque no tiene mucho que ver, por ejemplo, con el diclofenac, ¿no? Ya les dije, el gran problema es la cuestión hepática. Ahora, para que ustedes lo estudien, póngalo yo creo que con entender lo que estamos hablando, ustedes ya tienen entendido la situación. Pónganlo en el grupo de AINES, pero sepan que se comporta un poco diferente, ¿está? Vuelvo a repetir, no le vamos a hacer preguntas precisas para que ustedes se equivoquen. Pero para entenderlo, sepan que lo ponemos en el grupo de los AINES porque es un analgésico y un antifebril, pero tiene un comportamiento bastante diferente, ¿tá? Se puede dar, fíjense que se puede dar tranquilamente pericirugía porque no favorece el sangrado, no hay mucho documento de hipersensibilidad, pero yo no puedo por eso sacarlo de este grupo, porque ¿dónde lo ponemos? En un grupo aislado es medio difícil. Entonces yo me quedo tranquilo con que ustedes entiendan un poco lo que estamos charlando. Sí, en definitiva, pongámoslos con todo el grupo, pero sepamos todas estas aclaraciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Bueno, y con la dipirona pasa algo similar, pero con alguna particularidad que tiene que ver con esto de la agranulocitosis. Es un efecto adverso de la dipirona, descripto y preocupante, porque ustedes saben que este fármaco se usa mucho en los chicos porque es muy buen antifebril y ustedes saben que la respuesta inflamatoria y febril de los chicos es terrible. Entonces, sobre todo la respuesta febril, ¿no? La cuestión del centro del centro térmico, de la temperatura ¿cómo es? En el tronco encefálico.
Entonces, bueno, nada, uno va escalando paracetamol, ibuprofeno y se usa mucho la dipirona. Pero en algunos casos, digamos, poco frecuentes, pero descritos al fin, ha aparecido agranulocitosis que tiene que ver con, con una alteración en la formación de elementos sanguíneos a partir de la médula ósea, y eso ha llevado a una discusión que, como voy a poner ahora, todavía sigue. ¿Lo usamos, no lo usamos? Hay países que lo han suspendido, lo han vuelto a usar, hay países que lo siguen usando, y hay un montón de anécdotas en este tema de pediatras que a partir de una mala experiencia nunca más en su vida lo usaron, y pediatras que lo usaron toda su vida porque no le tocó el nenito con agranulocitosis. Lo cierto es que nosotros lo usamos, estamos habilitados, hablo de nosotros, la Argentina, se usa la dipirona. El nombre más conocido es la famosa Novalgina, también está el Multim, que es las gotitas o el jarabito de los chicos. Este, Tiene un mecanismo de acción un poco desconocido, lo mismo que el paracetamol, no se conoce muy bien. Es muy buen antifebril. Algunos lo usaban como analgésico. De hecho, bueno, ustedes no rotan no rotan por el Centenario ni por el Baigorria, si no me equivoco, pero todos los que rotamos, los que estudiamos en la UNR y rotamos por el Hospital de Baigorria, allá de Eva Perón, perdón, de Granadero Baigorria, conocemos a un médico que tiene muchísima experiencia en emergencias, y él, en vez de usar en estos dolores de lumbalgia, de odontalgia y todos los dolores que vienen a la guardia, siempre en vez de usar diclofenac o diclofenac más dexametasona intramuscular, el tipo le hacía una pequeña punción en una vena y le inyectaba una ampolla de dipirona, porque él tenía, digamos, el conocimiento antiguo de que era muy buen analgésico endovenoso. Así que bueno, nada, eso es una anécdota. Mecanismo de acción no del todo conocido, incluso un poquito menos que el paracetamol, muy buen antipirético, discutido en algunos países, nosotros lo usamos mucho. Agranulocitosis. Eso es lo que tienen que saber de la dipirona. Metimazol es el nombre químico. Bien, acá le había prometido algunas concentraciones y algunas dosis. Esto no me interesa mucho que ustedes lo sepan en absoluto todavía, pero lo dejamos ahí como una guía por si lo quieren chusmear después. Lo mismo, las dosis pediátricas, seguimos porque eso no quiero que lo presten atención. Ahora, ya falta poquito, chicos. Vamos con este grupo importante. Claro, bueno, si el problema es que, si me recuerdan la primer diapo, el problema es que la COX-1 era, vamos a decirlo así, ¿no? La COX-1, la ciclooxigenasa 1 era estructural y protectora, y la ciclooxigenasa 2 era la inflamatoria y dolorosa. El problema era la COX-2. Bueno, inventemos una pastilla que inhiba la COX-2 y listo. Y somos, como decíamos, y somos campeones, ¿no? Entonces aparece este grupo de fármacos que son los COXIB, ¿tá? Que en algún momento se le llamó la superaspirina, ¿tá? Que inhibían la COX-2 y no la COX-1. Bien, esto es lo que estamos diciendo. Si el problema era la COX-2 inducible, que generaba fiebre de inflamación y dolor, y la COX-1 era, favorecía la protección gástrica. Bueno, inhibimos la COX-2 y inhibimos la inflamación, el dolor y la fiebre, ¿no? Esto sería así. Bien, y entonces empezaron a salir en el mercado este grupo de Coxib, ¿tá? A partir de 1996 con el Meloxicam, que trataban de hacer esto. Empiezan el éxito, la difusión, ¿cómo es? La publicidad, los reportes, los diarios. Ahí mira, miren el Clarín en el 99, que a partir de ahora apareció un grupo de fármacos que no genera úlcera ni gastritis, una droga muy eficaz para el dolor reumático, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero como salieron y se difundieron, se empezaron a suspender. Se retiró el Rofecoxib, ¿tá? Porque aumentaba el doble el riesgo cardiovascular. ¿Tá? Eh, la mayor tragedia farmacológica a partir del Rofecoxib se saca en el 2004.
¿tá? El ANMAT suspende la comercialización, qué sé yo cuántas publicaciones, se retira el Valdecoxib por lo mismo, aumento del riesgo cardiovascular y reacciones severas en la piel, etcétera, etcétera, ¿tá? Y entonces, ahora vamos a ver por qué. ¿Es un efecto de todo el grupo? Sí, es un efecto de su funcionamiento, ¿tá? Se suspende el Celecoxib, también este, también el otro, se empiezan a suspender todo, aumento de la incidencia de infarto y demás. Y acá está la explicación. Si nosotros inhibimos la COX-2 y dejamos, perdón, ¿cómo es? Y entonces así inhibimos toda la parte inflamatoria, nos queda la COX-1, ¿tá? Con todos los tromboxanos y el favoritismo de la coagulación de la antiagregación predominando. Voy de nuevo, perdón. Sí, si la COX-1, que es la que cuida los riñones y cuida el estómago y es la estructural y es la que queríamos no tocar, pero a la vez genera agregación plaquetaria y es protrombótica. Si inhibiendo la COX-2 hago prevalecer la COX-1, entonces voy a tener agregación plaquetaria, efecto protrombótico y todo el problema de infartos y todo lo demás, ACV, trastornos de isquemia en los miembros inferiores, todo lo que fue generando este grupo de fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma se empezó a definir que estaban contraindicados en cardiopatía isquémica, que es todo el capítulo de los infartos, la angina estable, la angina inestable. Bueno, hay nuevas clasificaciones, infarto con supra, sin supra y demás. Los ACV y la enfermedad vascular periférica. ¿Está? Con mucha precaución en hipertensión, diabetes, dislipemia y tabaquismo, que son los factores de riesgo, o sea, si ustedes ven la flechita, estos son los factores de riesgo para esto. Entonces, si yo tengo un paciente con antecedentes, no puedo nunca favorecer la agregación plaquetaria, ¿tá? Porque voy a volver a tener estos eventos. Y si tengo pacientes con riesgo de tener estos eventos, tengo que tener mucho cuidado. ¿Tá? Hoy por hoy tenemos Celecoxib y Etoricoxib. Este está muy distribuido, este se usa, ¿tá? Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta, vuelvo, es esto. Cuando tengan el Etoricoxib, que está muy distribuido, que se usa de 60, de 90 miligramos, y etcétera, que es buen analgésico, porque lo cierto es que es buen analgésico y se usa y lo vemos en todos los hospitales, nos los dejan los visitadores médicos y demás. Tengan mucho cuidado cuando los pacientes son adultos y tienen factores de riesgo y no se lo den a los pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares documentados, que se pusieron un stent, que tuvieron un ACV o lo que fuera. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. ¿Entendieron esta última parte? Bien. Bueno, un poquito del mecanismo de acción, ya lo fuimos hablando, es básicamente son inhibidores de la COX-2. Tiene otros efectos, pueden disminuir la función renal, esto puede tener que ver con lo mismo. Acabamos de decir hace un ratito que los riñones tienen una circulación muy exquisita, entonces si se llega a favorecer la agregación, si llega a haber alguna trombosis en las arterias de los riñones, puede disminuir la función renal, eso generar edema y aumento de la presión e insuficiencia cardíaca, es todo un caminito, ¿no? Entonces, ya terminamos, vamos con las conclusiones finales. Los AINES como fármacos únicos son eficaces tanto en el dolor agudo como crónico de intensidad leve a moderada, perdón. En el tratamiento de los dolores crónicos con AINES no hay evidencia de diferencia de eficacia analgésica entre ellos. Es lo que decíamos en un momento, que son todos bastante similares, habida cuenta de que tenemos que tener a sabiendas la variabilidad entre pacientes. Eso pasa con todo. El problema más importante con el uso crónico de AINE es su toxicidad gastrointestinal. Lo deben saber que la gastritis y las úlceras son un problema.
El ketorolac es uno de los AINES que presenta mayor riesgo, por lo tanto debe respetarse la dosis y los tiempos máximos de administración. Acuérdense que esto lo usan mucho los odontólogos y tiene un gran impacto en la función renal, así que el ketorolac lo toman pocos días, 2 a 3 días, no más, porque tiene bastante impacto renal. En el tratamiento del dolor agudo y crónico debería reducirse la prescripción de AINE a favor de paracetamol. Un poco lo discutimos cuando preguntó ahí la compañera. Si bien el paracetamol lo metemos en el grupo, lo tratamos como un igual a todo esto, sabemos que es bastante más sanito y podría comportarse un poco diferente. Lo que pasa que hasta que no lo sepamos por medio de la evidencia médica, no lo vamos a poder asegurar. A lo mejor dentro de unos años el paracetamol deja de ser un AINE y empieza a ser parte de un grupo, qué sé yo, con otro título, no lo sé. En situaciones que requieren un AINE, seleccionar los de menor riesgo en la dosis más baja por menor tiempo posible. Esto lo hablábamos cuando creo que preguntó una de las chicas qué pasaba si se tomaba dos juntos. A ver, lo ideal siempre, incluso en fármacos de otro grupo, de otras enfermedades, fármacos que se usan para otra cosa, lo ideal siempre empezar con la menor dosis, este, digamos, efectiva, ¿no es cierto? Porque siempre está bueno, por ahí no tanto en lo analgésico como en lo demás, ir titulando, ¿no? O sea, a lo mejor hay dosis, a lo mejor en vez de empezar con 160 miligramos de un antihipertensivo, puedo empezar a usar 40 u 80, incluso a veces la dosis mínima es 80, pero podemos usar 40 porque si le hace efecto, mejor que tome 40 y no 160. Esto es lo mismo. Eh, si bien el paracetamol se puede tomar 1 gramo cada 6 horas, que es la dosis máxima, porque son 4 gramos por día, y si puede tomar 500 miligramos cada 12 horas, mejor, ¿no? Nada más, chicos, terminamos. Escucho. Profe, y Sí. para los dolores crónicos,